Bueno, como varios me han enviado este video de Dennis Priv, donde él dice que por esta razón Dennis Priv no habla mucho de los síntomas de la apostasía, y entonces un video como de 2 minutos, donde él dice que él no habla de lo que pasa en la iglesia, digamos como bailes y cosas así, mucho. No sé, realmente no he visto muchos videos de Dennis Priv, y ya les voy a decir por qué. Entonces, él dice que él no habla de esto, de lo que pasa en la iglesia, las apostasías y todo, porque, según él, y según sus seguidores, digamos seguidores conceptuales, el problema de la iglesia está en que no se comprende el mensaje de la TUC y especialmente el de 1888 de John C. Waggoner. ¿Qué pienso yo de la TUC? Yo creo que es verdad. Yo creo en la TUC, la teología de última generación. Yo creo que va a haber una generación que va a vencer completa y totalmente el pecado. Creo que el pecado se puede vencer totalmente. Creo también, si me lo preguntan, que la iglesia necesita el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, ¿qué no creo o en qué no estoy de acuerdo? Con la forma en que lo están presentando hoy en día, incluido este apreciado pastor, no por malas intenciones, creo yo, sino que el enemigo es muy astuto para confundirnos, no estamos libres de errores, aún en las cosas buenas, y no es la primera vez que el enemigo va a utilizar el evangelio para tratar de desviar del evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús tenía que morir en la cruz, el enemigo lo tentó con la idea de irle a predicar a los griegos. Es decir, el enemigo puede usar cosas buenas como la TUC, Teología de Última Generación, y puede usar el mensaje de 1888 para desviar de la TUC y desviar del mensaje de 1888. Es increíble, pero esa es la astucia del enemigo. Así que tenemos un montón de hermanos que, siguiendo las ideas, digamos, de Dennis Priv y otros, dicen que la iglesia va a ser reformada, que el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia, siempre y cuando se conozcan aspectos teológicos, de teología pura y dura, de la salvación. Es decir, que si yo creo lo que exactamente ellos dicen sobre 1888 y sobre la TUC y unos aspectos teológicos discutidos, que ellos discuten mucho, a eso se dedican día y noche, entonces yo tengo la salvación. Si no lo creo, entonces mi salvación está en peligro. Literalmente así me lo dijo un seguidor de la TUC, de este mensaje de 1888 que me parece adulterado. Y entonces él dijo, si ustedes creen exactamente lo que yo estoy diciendo y explicando aquí, entre esos aspectos teológicos, no lo puse aquí en la presentación, entre esos aspectos teológicos está la definición de pecado, la naturaleza pre o poslapsaria de Jesús, y si vamos a vencer hasta la última partícula del pecado o no. Yo creo que sí se puede vencer. Entonces él dijo, si ustedes no creen exactamente eso, y tenía libros grandísimos, gigantescos, sacaba copias, cada sábado sacaba copias, y entonces decía que había que estudiar eso de esa forma, si no, entonces no había salvación. Yo no creo eso. Yo creo que la justificación por la fe es algo más grande, y es algo más sencillo de entender, y es algo más directo, y es algo más práctico. Y por cierto, tampoco creo en esto que está diciendo Dennis Priv, y les voy a decir por qué. Él dice que lo que pasa en la iglesia son síntomas. No, pastor. La Biblia dice en Oseas capítulo 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué significa eso? Acá hay otra traducción, prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños de su mente. Entonces aquí hay una persona tirada, ¿cierto? Víctima del alcohol, emborrachada. Esta persona no entiende, si yo voy a predicarle ahorita, esta persona no va a entender si yo le digo, mire, usted quiere ser salvo del vicio de emborracharse. Y la persona me va a decir, sí, yo quiero ser salvo. Y dice, hay salvación en Jesús. Y entonces la persona me dice, amén, sí, listo, me voy a convertir. Y usted dice, no, pero un momentito, no es tan rápido. ¿Usted cree que Jesús vino con la naturaleza pre o poslapsaria? ¿Usted cuál cree que es la definición de pecado? Y él dice, no sé, yo estoy aquí borracho, tirado, necesito un salvador. Dice, no, pero no es tan fácil. Usted tiene que creer que el pecado es lo que dice primera de Juan 3:4. No puede creer otra definición porque entonces usted no puede salvarse de la borrachera. Usted tampoco puede creer que Jesús vino con una partícula de la naturaleza de Adán, porque entonces si usted cree eso tampoco se puede salvar de la borrachera. Y por último, usted tampoco se puede salvar de la borrachera
si usted no cree que el pecado se puede vencer totalmente y hasta la última partícula en el tiempo del fin. Yo no creo que ese sea el mensaje de la justificación por la fe. Yo creo que lo que el borracho necesita o el ladrón necesita en este momento, y ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia, es que le presenten un Salvador sin todos esos vericuetos teológicos y que le digan sencillamente que el Salvador le puede salvar del aguardiente. Sencillo. Borrachera, aguardiente, Salvador. No borrachera, aguardiente, Salvador con pre, poslapsario, 1 Juan 3:4, griego, hebreo y discusiones teológicas. No. La justificación por la fe es la que alcanza al pecador donde él está. Y el pecador necesita no conceptos teológicos ni charlas teológicas, necesita conocer al Salvador. Ahora, ni siquiera es una idea mía, no solamente este señor que está aquí está borracho, sino que la Biblia dice que el mundo está borracho. La Biblia dice que la iglesia, la bestia, la iglesia romana, ha emborrachado al mundo. Y como la persona está borracha por el pecado, eso no es un síntoma, sino que eso es la raíz de por qué esta persona no puede aceptar el evangelio. Es porque, según dice también Pablo en Corintios, según de Corintios dice, Satanás le ciega el entendimiento con el pecado. Es decir, Pastor Denis Prip, que la apostasía no es el síntoma, sino que la apostasía es lo que ciega los ojos para que las personas de la iglesia adventista no podamos entender el verdadero evangelio. De hecho, la hermana White tiene una cita, no la puse aquí, que dice que, por ejemplo, los que tienen intemperancia, los que no obedecen la reforma pro salud, dicen no pueden entender plenamente el sacrificio de Cristo. Así que no es un síntoma que una persona adventista no quiera alimentarse bien y sea intemperante, no es un síntoma de la apostasía, es la raíz por la cual esa persona no va a entender el amor de Cristo. Entonces, usted debería hablar, pastor, y sus seguidores deberían de hablar primero. ¿Quieren entender el amor de Cristo? Pues no se va a entender si tienen la cabeza llena de café, chocolate, azúcares y carne y salchicha. Eso lo dice la hermana White. Ella no dice que eso es un síntoma, ella dice que es lo que impide entender el evangelio, es la intemperancia. No solamente eso, lo dice Oseas, como lo estamos viendo, quitan el juicio, el pecado quita el juicio, no es un síntoma, sino que es la raíz de que usted pierda el juicio y no entienda el evangelio. Entonces, lo primero que hay que atacar es el pecado que la persona está cometiendo, para que luego la persona pueda entender, ahora sí, los conceptos teológicos que usted le quiera enseñar y toda la historia del Leroy Frum y todo lo demás. La persona no lo va a entender, porque está borracha. Usted le tiene que quitar el aguardiente primero, aguardiente físico y espiritual, para que la persona luego entienda el evangelio. Luego está que la hermana White también lo complementa aquí, o lo confirma. Miren, este es un texto de la hermana White, y entonces ella dice, por ejemplo, que las mujeres de la iglesia coquetean con hermanos casadas, coquetean con hermanos de la iglesia, y también solteras, están pensando en romanticismo. Entonces ella está atacando no un síntoma, pastor, sino que está atacando la raíz de por qué dice que al tolerar estas cosas, no dice que al no entender la TUC o al no entender 1888, a Johnson Wagoner, conceptos teológicos, sino que dice que cuando las hermanas de la iglesia coquetean, se ciegan. Mírelo, ahí está remarcado. Se ciega el entendimiento de manera que el delito no parece pecaminoso. ¿Qué pasa entonces? ¿Que estos pecados de las hermanas son un síntoma? No, son la raíz por la que ellos se ciegan, y ahora entonces usted ya, por mucho que le presenta conferencias de justificación por la fe, pues las hermanas no van a hacer caso porque ellas están cegadas. No solamente eso, también está el ejemplo de Babilonia. Esto yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué no leen los hermanos la Biblia y la comparan con ideas que se les presentan? Yo no digo que el pastor está diabólicamente equivocado, yo digo que está sinceramente equivocado, lo quiero creer, pero está equivocado. Está equivocado grandemente, porque el proceso bíblico está claro. Aquí está Babilonia, por ejemplo, y en el mensaje del cuarto ángel, que es el mismo del segundo, que es el mismo de los tres ángeles, por cierto, la Biblia dice, la gran ramera, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mire, lo mismo que Oseas. Y entonces todas las naciones están borrachas. Dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nosotros los adventistas predicamos que Babilonia, las iglesias caídas, a la cabeza de la iglesia católica, han emborrachado a las naciones de forma que no les resplandezca, dice Pablo, el evangelio de la luz de Cristo. Y entonces, ¿qué nos manda hacer el Señor?
El Señor no nos manda, pastor querido y seguidores de Dennis Priv, Él no nos manda a ir a predicar la naturaleza preo-polapsaria o el mensaje de John C. Waggoner a las iglesias. Él no nos manda eso. Él nos manda, y lo dice la misma hermana White, dice que cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, que ustedes dicen que es la justificación por la fe, y así es, pero no es ir a predicar conferencias pesadas y gravosas, teológicas, sino que dice que cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, dice, el Señor va a mandar instrumentos humildes, no teólogos, ni en griego ni en hebreo. Dice, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. O sea, estos no son personas que se han dedicado a tener conferencias larguísimas del griego y el hebreo de John C. Waggoner, no. Dice, habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. ¿Y cuáles son las palabras que Dios les ha inspirado? Conferencias gravosas, pero es que yo no veo videos de Dennis Priv porque para mí son gravosos, son largos y tediosos, no van al punto. De lo que sí va al punto la hermana White en un simple párrafo, dice, habrá hombres de fe que declararán las palabras que Dios les inspire. ¿Y cuáles son las palabras que Dios les inspire? Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Aquí no dice que los que prediquen el mensaje de los tres ángeles van a dar conferencias de 1888, dice que van a denunciar directamente los pecados de Babilonia. Porque para poder salvar a un borracho del vino de Babilonia o del vino físico, hay que decirle que el vino es malo. Hay que denunciar los pecados específica y claramente. Ese es el primer paso. Mire, aquí yo no me lo estoy diciendo, aquí dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, y lo primero que hacen no es una conferencia de la naturaleza preo-poslapsaria de Jesús, sino que lo primero que van a hacer estas personas es denunciar pecados. Lo que ustedes dicen, y dice Dennis Priv, que no se debe hacer, o que no es bueno hacer, pero sí lo dice la hermana White. Dice, lo primero que hacen los verdaderos llenos del Espíritu Santo es denunciar pecados. No lo deja ni siquiera duda la hermana White, dice los resultados, va enumerando los pecados uno a uno, dice los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Entonces dice la hermana White, todo será desenmascarado. Ella no dice aquí, tendremos conferencias de la naturaleza de Cristo y entonces toda la gente se va a convertir con eso. Y yo estoy insistiendo en eso porque yo no creo que usted crea que la salvación para la gente de fuera de la iglesia es una y la salvación para los de dentro de la iglesia sea otra. Que la justificación por la fe para los adventistas sea una y la justificación para los que no son adventistas sea otra. Claramente es el mismo mensaje. Entonces el mensaje de denunciar los pecados de Babilonia es lo que despierta a la gente. Mire, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. ¿Qué conmoverá al pueblo? Que se les señalen los pecados. No conferencias de 1888, sino que se señalen los pecados. Eso es lo que está diciendo la hermana White. Dice, miles y miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, miren el mensaje que oirán. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores. No que van a oír acá discusiones y peleas de la naturaleza de Cristo, no. Las personas se van a convertir porque se le van a denunciar los pecados a Babilonia. Por cierto, también la Odisea, que somos nosotros, se convierte denunciándole los pecados. Por eso el mensaje a la Odisea es una denuncia. Cuando usted tiene estos hermanitos bailando acá, adventistas, yo ya lo había dicho, pero creo que no se entiende, no sé si estamos hablando chino, usted les puede dar 40 conferencias de Dennis Priv y ellos van a seguir bailando. Pero usted va y se para allá en la plataforma y les dice, el espíritu de profecía, el Señor ha mandado a decir que esto es un pecado, usted les denuncia el pecado, pero ustedes pueden ser perdonados y lavados y quitados de este pecado por la sangre de Jesús, y entonces eso es justificación por la fe. Justificación no por la fe no es tomar a estos hermanitos y pararse allí y empezarles a hablar de la naturaleza prepolapsaria, definición de pecado y todo lo demás, eso no los va a convertir, porque ellos no identifican esto como pecado porque a la luz de lo que han leído, que leen poco espíritu de profecía, pues ellos no saben, los pastores liberales los han engañado y no saben que la letra de la ley, por cierto, les nombro Romanos 7, a ellos no les ha llegado la ley, el mandamiento y por eso no necesitan la justificación por la fe. Pablo dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, que usted necesita presentarle la ley, la orden de Dios a estos hermanos para que ellos se vean pecadores y ahora sí presénteles la justificación por la fe. Presénteles a Cristo como Salvador del baile, para que se entienda más.
No les presente a un Cristo en seminarios engorrosos de 15, 20, 40 días y nunca les señale el baile porque ellos dicen, sí, yo amo a Cristo y voy a seguir bailando. Yo creo que ojalá se entienda. Usted necesita señalar la enfermedad para luego señalar el médico. Nadie va al médico. Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Usted tiene que decirle a la persona que está enferma de pecado para luego ahora sí presentarle a Cristo como quiera que sea que usted se lo presente. Usted no puede tomar una persona y, por ejemplo, también que está en pecado y decirle, mire, hasta que usted no crea exactamente teológicamente lo que yo digo, usted no va a ser salvo. Ahí hay un problema, queridos hermanos, y un problema teológico grave y espiritual grave, y es que ustedes, al decir que si alguien no cree en la naturaleza preopolapsaria, la definición de pecado, o que si se vence el pecado hasta el final, y créame, yo creo que se vence el pecado hasta el final, yo creo que Jesús vino con la naturaleza caída de Adán, pero vuelta a restaurar, también como cree el pastor Bor, y sin embargo el pastor Bor es de la TUC, pero hay hermanos enfervorizados con eso que dicen que eso es pecado y apostasía creer eso. Pero creen que el pastor Bor predica bien la TUC, o bueno, se enfervorizan con ideas teológicas. Y entonces una persona se está perdiendo en el pecado y yo le digo, hasta que usted no crea exactamente lo teológicamente que yo le estoy diciendo, entonces usted no puede ser salva. También implica que todos los que hemos sido limpiados del pecado, créanme, yo he tenido pecados horribles y Jesús me ha limpiado y yo no creo lo que creen los de la TUC, los enfervorizados de la TUC. Entonces tiene que ser que yo sigo en pecado y no solamente yo, sino miles y millones de hermanos, tal vez, que han sido limpiados por un Jesús preopolapsario y que han sido limpiados de un pecado al nacimiento o un pecado después cuando se toma conciencia. Estos hermanos han sido limpiados de pecado y no han necesitado tener esos conceptos teológicos. Usted entonces está diciendo, sería usted el que está condenando a los hermanos diciéndole, usted está condenado porque usted no cree exactamente lo que yo digo. Últimos pensamientos. La mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿quién más que Jesús para saber de justificación por la fe y de cómo presentarla? Se le presentó la justificación por la fe a la samaritana. ¿En qué forma? La samaritana entendía que había un Cristo, entendía que había un Salvador, habló de eso con Jesús, tenía los conceptos más o menos claros, dijo, yo sé que ha de venir el Cristo, ella tenía el conocimiento teológico, y Jesús acto seguido le dijo, usted es una adúltera. Ahí empezó la justificación por la fe. No empezó discutiendo. Fíjense que precisamente la hermana White dice que la samaritana quería discutir conceptos teológicos con Jesús, si los conceptos teológicos de Samaria o de Israel estaban correctos, y Jesús dice, evitó esa discusión, eso no es importante. Jesús le dijo, no es importante saber mi naturaleza o de dónde vengo, etcétera. Lo que es importante es que usted es una adúltera. Eso fue lo que Jesús le dijo, vaya, traiga a su marido, y ella le dijo, no tengo marido, y le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, es decir, eres una adúltera. Entonces Jesús no se enfrascó en una discusión teológica interminable, sino que Jesús le dijo, mi tema no es teológico, no es que usted crea un dogma teológico, mi tema es que usted es una adúltera, y yo quiero salvarte del adulterio. Hermanos, presentemos la verdadera justificación por la fe al pecador, y es la que es práctica. Yo no he visto a nadie, y voy a ser sincero, yo no he visto varias cosas. Yo no he visto a nadie que esté pecando, que estén borrachos, ¿cierto? Que vaya a tomar y diga, yo voy a tomar porque es que Jesús no vino con la naturaleza poslapsaria. Yo no he visto a nadie, no sé si ustedes lo han visto, yo no he visto a nadie que diga, yo voy a pecar, yo voy a fornicar porque Jesús no vino con la naturaleza poslapsaria. Hasta ahora no he conocido al primero. Yo no he visto a ningún pastor, ni siquiera al perverso de Rubén Bullón, decir nunca, mire, como ustedes no van a vencer totalmente al pecado, vayan, cómanse una salchicha, o vayan, tomen aguardiente, o bailen. Él no ha dicho eso nunca, ni ninguno del resto de los compañeros perversos de él. Ese no es el problema, teológico no es, porque ellos nunca van a decirle a la gente, mire, como nosotros no predicamos el mensaje de John C. Wagoner, entonces vaya, baile. Créame que a estos hermanos nunca nadie les ha dicho, bailen porque el pecado no es 1 Juan 3:4, sino que ustedes nacen pecadores. Eso nunca ha pasado. Nadie, nunca, ningún pastor, ni siquiera los más perversos, le han dicho a los adventistas que sigan pecando por uno u otro concepto teológico. Tampoco nadie cuando va a pecar piensa en esos conceptos teológicos. Nadie. Yo no he visto al primero. Yo quisiera un testimonio de alguien que me diga, como un pastor me dijo que Leroy Froome cambió la definición de pecado en preguntas de doctrina, entonces yo me voy a ir a una discoteca. Nadie nunca ha dicho eso.
Ni nadie nunca va a dejar de ir a una discoteca por cambiar el concepto teológico. Nadie. No, esa no es la justificación por la fe, queridos hermanos. Eso es una distracción. Y eso es lo último que le quería decir. Fíjese que Jesús señala el pecado de la samaritana y después le presenta al Salvador y después la samaritana es salva. Esa es la justificación por la fe y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cada caso, incluso en el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe. Primero en el segundo mensaje del ángel, en el mensaje del segundo ángel, denunciamos el pecado. Luego en el mensaje del tercer ángel, entonces presentamos al Salvador. No es un síntoma el pecado, es la raíz por la cual no se entiende el evangelio. Y no hay que ponerse a hablar de conceptos teológicos complicados, sino que hay que decirle a la persona que si está en pecado, Jesús le ama y que le puede salvar y que es el sustituto y etcétera. Sencillo y fácil, eso no toma 15 días de conferencia, ni libros tediosos, ni conferencias tediosas, que me parecen las de Dennis Pritt bastante tediosas, hablando y dando vueltas a una cosa que es supremamente sencilla. Jesús le presentó el mensaje de la justificación por la fe a la samaritana en 10 minutos. Dennis Pritt y sus seguidores presentan el mensaje de la justificación por la fe en 3 y 4 semanas. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Me parece que oscurecen el mensaje de la salvación. Entonces, para terminar, les digo, yo no creo en el evangelio de la salvación solo por la fe. Tampoco creo en el evangelio de la salvación solo por las obras. Pero peor que esos dos evangelios es el evangelio de la salvación por el dogma. Y yo creo que el enemigo los está llevando a eso, al evangelio de la salvación por el dogma. Si usted no cree teológicamente lo que yo creo, entonces usted no es salvo. Usted no entiende, me lo dijo un seguidor del supuesto evangelio de la TUC. Yo creo en la TUC, pero no en esa TUC. Yo no creo en esta TUC. Yo creo en la TUC de la Biblia y el espíritu de profecía, que dice que para que una persona sea justificada, primero tiene que señalársele pecado. Ha sido así en todos y cada uno de los casos de personas salvas en la Biblia y en la historia. Siempre se le señala el pecado y luego como a Babilonia, como a los que salgan de Babilonia, como a los que salgan del estado laodicense, primero Jesús les señala el pecado y luego entonces los salva del pecado. No sé ustedes, eso es lo que yo creo. Que el Señor les bendiga. Si quieren seguirme enviando videos de este tipo, pues síganme enviando. Yo les responderé como le estoy respondiendo ahorita. Yo no creo en esto. Yo no creo que el pastor Dennis Pritt sea un emisario de Satanás o algo así. No, yo creo que él y sus seguidores están sinceramente confundidos, pensando que hablando teológicamente interminables discursos, entonces van a salvar a un pecador. No, no es así. Al pecador hay que señalarle. A estos hermanos, vaya, llévelos a una conferencia de 30 días de la TUC y van a seguir bailando. Pero vaya y separa a una persona 5 minutos, como Jesús separó 5 minutos con la samaritana, y le dice, tu pecado es este, pero yo te puedo salvar. Y estos hermanos van a dejar de bailar y se van a salvar de las garras de Satanás. Que el Señor les bendiga y que puedan pasar un feliz resto de día de preparación.